Bueno, bien. Bueno, bien. Para todos, muy buenos días. El Señor les bendice más. Aquellos que no he podido saludar, por favor, siéntanse saludados. Todos muy bienvenidos. Hace 8 días tuvimos más que una predicación, una charla motivacional. Espero que hayan tenido oportunidad de pensar, de mirar esas. Y yo recuerdo en ese momento, decía la palabra del Señor, que había 2 momentos, uno de aquí para atrás y otro de aquí para adelante. De modo pues que lo que ya pasó, dice el dicho, lo pasado pisados, ¿cierto? Si cometimos errores le pediremos ya perdón al Señor, pero ahora vamos para adelante, vamos para adelante. Todo lo que haya podido pasar, tenemos la obligación. Hace un momentico tenía yo un momento de oración en la oficina y el Señor me decía repetidamente, siempre habrá personas que creen, personas que no creen, siempre habrá personas que llegan, personas que se van, personas que buscan, algunos encontrarán. La palabra del Señor dice que no todo el que busca le hallará. Realmente eso quiere decir que aquellos que hemos creído en el Señor y en cuyo corazón el Señor tiene un lugar especial, somos privilegiados, porque la palabra es clara. Habrá quienes no pueden creer. Dice incluso la palabra que muchos serán engañados y creerán en cuentos de fábulas. Entonces, si lo dice la palabra del Señor, pues eso va a ser así. De modo pues que nosotros tenemos la obligación de predicar y predicar un evangelio de verdad, ¿sí o no? Bueno, bien, entonces eso fue solo un resumen de la vez pasada. Esta vez sí voy a predicar, esta vez sí. De modo pues que la primera pregunta es, ¿trajeron Biblia? A ver, para verla. ¿Todos tienen Biblia? Ah, muy bien. Y alzan las 2, ¿no? Está muy bien. Aquí el domingo no me gusta ver Biblias electrónicas. En otros días de la semana sí, pero el domingo no, para que nos entrenemos en la búsqueda, que no llegue el momento que la tecnología nos haga olvidar dónde están los libros de la Biblia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ya que todos tienen su Biblia, por favor, ábranla justo ahí donde está la cinta. Primera de Reyes, capítulo 10 y 7. ¿Cómo no? 1:7. 1:7. ¿A alguien le queda duda que es capítulo 17? Capítulo 10 y 7. 17. Ok, muy bien. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar de un personaje del cual en este capítulo es la primera vez que se menciona. Pero con todo y eso, es una de las personas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Vamos a hablar algo acerca de Elías. Muy bien, un hombre tremendo, Elías. Dios bendiga tus manos y tu generosidad. Muy bien. Vamos entonces a leer. Vamos a leer desde el verso 1 y vamos a leer todo ese capítulo. ¿De acuerdo? Dice así. Entonces Elías Tisbita era el apellido o qué era? Porque era de Tisbé de Galaad, ¿no? Ok, muy bien. Entonces decíamos que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad,
exactamente de Tisba. ¿De dónde, Camila? Tisbé, de ahí viene el Tisbita. Ok, muy bien. De Galaad, dijo a Acab. ¿Ustedes recuerdan quién era Acab? Acab era un rey. Quiero decirles, un rey primero mediocre, un perfecto pelafustán y todo lo que se quiera decir, porque primero que todo no tomaba decisiones, segundo la esposa se la montó, no hizo nada, se dejó que la esposa lo manejara hasta que lo hizo cometer incluso fechorías, pero definitivamente era un rey. ¿Era rey de Judá o era rey de Israel? De Israel, sí. Infortunadamente, Israel, cuando estuvo el reino dividido, jamás tuvo un buen rey. Todos fueron corruptos, sin excepción. Todos fueron malos reyes, y dice la palabra de Dios de ellos que hicieron lo malo delante de Dios. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir adelante. Aquí lo estamos proyectando. Sí, voy a leer acá porque no tengo gafas. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá más lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otros términos, no volverá a llover hasta que yo diga, punto, ya se acabó. Miren con quién está hablando. Está hablando con el rey ¿qué? Acab. El rey Acab, que estaba casado ¿con quién? Ya iba yo a decir que no recordaban ese personaje. Jezabel. Saben ustedes que eso hoy es una entidad demoníaca, ¿no es cierto? Jezabel. Muy bien, esa era la esposa de Acab. Entonces resulta que ese par eran adoradores de Baal, ¿cómo llamaba el dios de ellos? Baal. Muy bien. Y Baal, una de las cosas que ellos estaban convencidos que hacía Baal, era el que tenía bajo control el clima, y fuera de eso, pues por consiguiente, era el encargado de dar abundancia en las cosechas. ¿Quién? Baal. Entonces, el hecho de que lloviera o no lloviera, ¿de quién dependía según ellos? De Baal. Entonces este caballero, ¿por qué va y le dice que de él depende que llueva o no llueva? Él dice, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Entonces yo creo que ese hombre se quería morir, ¿no? Que dice, este se creyó más que el Dios mío, de Baal, ok, muy bien. Entonces fue justamente Acab, esposo de Jezabel, a quien le dijo eso. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de ¿quién? De Querit. Está ¿qué? Frente al Jordán. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando Dios. ¿A quién le está hablando? A Elías. Ok, muy bien. Y beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos para que ¿qué? Para que te den de comer. Muy bien, seguimos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ok, muy bien. Entonces ustedes miren por favor lo que está sucediendo acá. ¿Cuánto tiempo dejó de llover? ¿Saben ustedes? 3 años y medio. 3 años y medio. Pero entonces Dios le dice a Elías, como aquí no va a llover, entonces va a haber escasez ¿de qué? Y de agua. Y de agua, por supuesto. Entonces le dice, para que usted no tenga sed, váyase allá a donde desemboca el arroyo del Querit, en el río Jordán. ¿Dónde desemboca el río Jordán? El río Jordán nace un poquito más arriba del mar de Galilea. Lo atraviesa y baja y desemboca en él, en el punto más bajito de Israel. ¿Dónde es?
No, el arroyo de Querib desemboca en el río Jordán. ¿Y el río Jordán desemboca en dónde? ¿Cuál es el punto más bajito de ahí de Israel? El Mar Muerto. Entonces allá desemboca. Muy bien. Entonces ya nos ubicamos, ¿no? Cerca a la desembocadura, dice que era el arroyo del Querib, desembocaba cerca a la cerca a donde desemboca el río Jordán, poco antes de su desembocadura, allí desemboca el arroyo de Querit, o sea, al sur, muy bien. Sur y oriente, ¿no es cierto?, de ese río Jordán, por ahí fluye el arroyo de Querit. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. ¿Qué le traerían los cuervos? ¿Será que ellos iban a una fama de carnes finas si les llevaban? Ah, como 3/4. Yo realmente creo que le llevaban más bien una cosa de no muy buena calidad, se los digo honestamente, porque la buena se la comerían ellos, yo no sé. Lo cierto del caso es que él comía, él bebía agua, comía pan, ¿por quién? Porque los cuervos, por orden de Dios, le llevaban alimentación. A mí eso me encanta maravillosamente, y me encanta, ¿sabe por qué? Porque Dios le demostró que aunque hubiese sequía, él seguía bebiendo, pero llegó el momento en que el río, el arroyo, se secó. ¿Y saben por qué se secó? Pues porque no llovía. Pues claro, es que todo tiene lógica, si no llueve, se seca el agua. Ok, muy bien. Entonces ahí estamos en ese momento. Miren nosotros, ubiquémonos un momentico en esa vida de Elías. Elías era un profeta mayor o menor. ¿Un mayor profeta? ¿Ustedes ya leyeron el libro de Elías? Sí, bueno, está bien, muy bien, debe ser extenso, ¿sí o no? Me imagino. Es como ustedes han leído el libro de Jericó, capítulo 3. Ah, yo tampoco. Muy bien, ok, vamos a seguir entonces. Imagínense por un momento la vida de Elías. Elías fue un tremendo profeta de Dios, un tremendo profeta de Dios. Dicen que él tuvo un sucesor que se llamaba ¿cómo? Eliseo, quien heredó una doble unción de su espíritu. Vamos a ver las cosas que hizo Elías y para que les quede en la mente, por lo menos deseo de leer, si eso fue Elías, ¿cómo sería Eliseo? ¿No es cierto? Ok. De modo que está aquí Elías. Imagínenselo en un arroyo, metido casi como en una caverna, ¿no es cierto?, cerca a la desembocadura de otro río, metido por allá en una especie de hueco, porque él estaba escondido. Él estaba escondido, ¿por qué? Porque él se atrevió a decir que él podía hacer lo que se suponía que solo Baal podía hacer. Entonces eso acarreó el odio del rey y por supuesto lo mandó a matar. En todas las esquinas había un afiche que decía, se busca. ¿Se busca a quién? Elías. Pero igual no lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba cuidando. Dios lo estaba cuidando. Pero imagínense ustedes, nosotros mismos, en una situación de esas. En un momento en el que hay persecución para nosotros, en el que definitivamente hasta en nuestra propia casa no nos sirven sopa porque nos hicimos creyentes, no nos habla ni el radio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ya nosotros no somos los mismos de antes, porque como ya no creemos igual, porque ya no hacemos el rosario. Entonces, sencillamente, ¿qué era lo que sucedía? Que el Señor había hecho una obra en nuestro corazón que nos invitaba a tener unos momentos más de recogimiento con Él, que cosas que se vieran, ¿no es cierto? Hemos cambiado en nuestra actitud, en nuestra forma de buscar del Señor. Ok. Entonces Elías está allí metido, está allí escondido, él era experto en esconderse, más adelante ustedes lo van a ver escondido en una cueva, por ahora está escondido por allá cerca de la desembocadura del río. Más adelante en el capítulo siguiente ustedes van a ver que él tuvo una pelea con unos, ¿verdad?, en el Monte Carmelo, con los
profetas de Baal, ¿cierto? Y eso lo llevó a esconderse también. Pero todo esto que está pasando acá y todo ese protagonismo que Dios le está dando a Elías generó el odio de una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel. Esa señora sí, ay Dios, tremenda mujer, tremenda mujer. Entonces quería matar y hoy por hoy ese nombre de Jezabel es sinónimo del ministerio de un demonio que está en contra del ministerio de los hombres. ¿Ustedes sabían eso? Ahí les anticipo. Esa es Jezabel. Mirar cómo anula el ministerio del hombre para que el hombre no sea lo que él debe ser en la iglesia y en su casa. Muy bien, o sea, cuando ustedes vean un hombre que se descontextualizó de sus responsabilidades en el hogar, es porque Jezabel está siendo presa de él. Ok, muy bien. Entonces, mírenlo en el río. Igual que nosotros, allí el Señor le está ayudando. Nosotros hemos pasado por momentos así, por supuesto, momentos en que nosotros tenemos que ir a escondernos porque nuestra fe está muy, muy débil, porque queremos caer, porque queremos desfallecer, ¿cierto? Pero el Señor nos lleva y nos tiene ahí y nos tiene bajo cuidado, pero no por eso ha dejado de ministrar nuestro corazón y nuestro espíritu. Él lo está haciendo permanentemente. Sin embargo, nosotros somos como la montaña rusa, subimos y bajamos, no estamos siempre en línea recta, ¿cierto? O sea que ese primer amor del que habla la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis, justamente le dice eso: tengo contra ti únicamente que perdiste tu primer amor. O sea, esa alegría, ¿no? Ese, como decía mi maestro Gok, se perdió el chéverismo juvenil, ¿no? O sea, esa ganas de hacer cosas. Entonces, muy bien. Resulta que estaba en un punto él allá, medio tranquilo en medio de todo, oscuro. Yo creo que no comía muy bien, bebía agua. Yo creo que la vida de él realmente no era la gran cosa. Pero igual no tenía hambre, no tenía sed. Entonces estaba relativamente tranquilo. Pero le empezaron los problemas cuando el río se secó. Entonces decía, ¿y ahora de dónde voy a beber? Pregunta, ¿dónde dice eso? Que se secó el río. Y apréndanselo de una vez. Primera de Reyes 17:7. Nunca se les olvide. Primera de Reyes 17:7 dice, y el río se secó. Primera pregunta, ¿por qué se secó el río? Muy bien. Ustedes se imaginan a un hombre como Elías confiando por un tiempo y de pronto por siempre, confiando solamente en cuervos y en el agua del arroyo. Y yo estoy tranquilo porque los cuervos me traen. Yo creo que se secó por eso, porque él ya estaba muy acostumbradito a que no tenía nada que hacer para comer y beber. Entonces el Señor le suspendió el chorro. Le suspendió el chorro. Muy bien. Entonces, aquí estamos en un escenario diferente al que teníamos hasta hace un momentico, y le dice el Señor, y ahora mi hijo me hace un favor y se va parando, ¿cierto? Vamos a mirar, verso 8. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete ¿para dónde? Lejos, aproximadamente unos 120 kilómetros de donde estaba, en rumbo norte, ya les digo exactamente a dónde. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una viuda. Oiga, pero primero le da orden a los cuervos, ahora le da orden a una viuda que lo sustente. Yo creo que él decía en su mente, estoy de mar en peor. Primero los cuervos y ahora una viuda la que me tiene que mantener. Y resulta que comienza a caminar rumbo a Sarepta. Ustedes han escuchado hablar de Tiro y Sidón en la Biblia varias veces, ¿cierto? En medio de Tiro y Sidón, en toda la mitad, está Sarepta. O sea, bien al norte, ni siquiera es en Jerusalén, en Israel,
es más arriba, en la República del Líbano, queda Sarepta. Allá llegó, por supuesto la viuda de Sarepta era una mujer pagana, ella no creía en Dios. Entonces decía, ¿y ahora cómo es que va a ser la cosa? Y empezó a caminar. En carro uno se puede echar unas 2 horas aproximadamente, caminando creo yo que unos 2 días, no sé, pero más o menos eso era. Y yo estoy seguro que él no tenía carro, a usted le tocó caminar, hasta que llegó a Sarepta y en Sarepta encontró a una mujer. ¿Cómo la encontró? Dicen que ella estaba recolectando chamizos, leña, ¿cierto? Y cuando él la vio, no me pregunten por qué, dijo, esta es, ¿no? Y entonces ahí mismo que la ve, se le acerca y le dice, disculpe doña, ¿cómo le va? Bien señor, gracias, ¿me hace un favor, me regala un vasito con agua? Ella dice, claro, con mucho gusto, y va a traerle el agua, y en el momento que ella le da la espalda le dice, ay, ¿me hace un favor? Tráigame también un pan. Y entonces ella se voltea y le dice, yo no tengo pan, yo no tengo nada, yo lo único que tengo es un poquitico de harina en mi casa y un poquito de aceite en el fondo de la vasija. Eso es todo lo que dice. Y ahora mismo estoy recolectando unos chamizos para hacerme una tortilla que será la última comida para comérmela con mi hijo y dejarme. Eso se llama fe, ¿cierto? Me la voy a comer con mi hija y simplemente me voy a dejar morir. ¿Alguna vez nos han pasado pensamientos así por la mente? ¿Nos hemos cansado de luchar? ¿Sí? Hay personas que les queda más fácil que otras conseguir el sustento. Unas lo consiguen más difícil que otras, pero creo que todas lo consiguen. Ahora, yo no sé si hoy por hoy los cuervos estén llevándole carne y cosas, no me sorprendería, se lo digo de una vez, porque Dios sigue actuando. Yo no sé los misioneros de pronto cómo llegan. Ayer, por ejemplo, escuchaba yo un relato en la radio en la que decía que hace mucho tiempo existía en los Estados Unidos un fondo para los hijos de los misioneros mártires. O sea, los que habían muerto por llevar la palabra, había un fondo para que ellos pudieran estudiar, para que ellos pudieran tener sus necesidades satisfechas, ¿sí? Yo no sé si eso todavía exista, sinceramente yo no lo sé, pero lo que sí es cierto es que nosotros estamos viendo acá un hombre que el Señor lo está sosteniendo sobre toda consideración, una cosa que ni siquiera tiene lógica, ¿sí? Porque que me lleve a mí para que una viuda me mantenga, pues es una cosa que un judío no debe hacer. No debe hacer, por el contrario, tiene que procurar la forma de cómo se ayuda a las viudas, no ser carga para ellas, ¿no es cierto? Lo que les lleva necesariamente a nosotros a una conclusión, Dios tenía un plan con esa mujer, porque yo no creo que Dios sea tan malo como para llevarle una carga más a una persona que no quiere sino comerse su último pan y dejarse morir. Quiere decir, se cansó, no tiene fe, se derrengó del cansancio, no tuvo quien le ayudara, su hijo seguramente es como, ¿ustedes alguna vez han oído el cuento del pájaro cucú? El pájaro cucú es un usurpador, él va y se come los pichones de un pájaro, no me acuerdo cuál es, que es un pájaro chiquitico, y va y pone allá el cucú. Y el bebé del cucú es como 5 veces más grande que la mamá. Y la mamá, para poder alimentar a ese cucú, que es un pájaro grandísimo, tiene que reventarse el lomo porque dice, pero este chino, ¿por qué me creció tanto, oiga? Y pobrecita, hasta que se revienta. Ese es el pájaro cucú. Pero imagínense ustedes una viuda, ¿sí? Alimentando ese pájaro cucú. Pobrecita, con su hijo y fuera de eso a Elías. Entonces yo creo que él se sentía mal y él pensó, Señor, estoy de mal en peor. Primero los cuervos y ahora una viuda. Lo cual entonces nos pone también a pensar, ¿qué está sucediendo acá? ¿Será que yo siempre voy a estar esperando que me den y me den y me den y nunca voy a dar?
nunca alcancé yo un nivel que alguien se pueda beneficiar de lo que yo aprendí. Dice la palabra del Señor, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Yo conocí una dama hace mucho tiempo, cuyo nombre desde luego no voy a pronunciar, y siempre que yo la veía, ella fue discípula mía en el Instituto Bíblico, hace muchos años, y en discipulados, y siempre que yo la veía, ¿y qué estás haciendo, fulanita? No, estoy haciendo un curso de alguna vaina, estaba haciendo un curso siempre, que de escatología, que de consejería, un curso y jamás en la vida, mientras yo la he visto, tuvo un discípulo. Yo decía, pero usted ¿para qué aprende tanto si no le enseña a nadie? ¿Por qué se pierde el tiempo con usted si usted no le enseña a nadie? Para decirles con esto que cada uno de ustedes que hoy está aquí ocupando una silla, viene a servir, no viene a calentar un asiento. No viene a calentar un asiento. Ustedes están viniendo a una capacitación. Hay niveles de capacitación y el que quiera seguir me dice y va al Instituto Bíblico. Tenemos Instituto Bíblico. Lo que quiero decirles es que si quieren que se los dicte aquí, necesitamos mínimo 10 personas. Si no, tenemos que ir a buscarlo en las sedes que se está dictando ahora, pero es nuestro. ¿Está siendo claro? Ahí de paso les doy esa cuña. Sí hay Instituto Bíblico, sí lo hay para el que quiera. Muy bien. Entonces, algo le acaba de cambiar a Elías. Y fuera de eso les voy a resumir. Siguen ellos viviendo durante un tiempo, él en la casa de la viuda, y resulta que el hijo de la viuda llegó el momento en que se murió. Y la viuda lo reconviene y le dice, ¿cómo es posible que usted viene a mi casa, ¿sí? Se me cuelga para que yo lo mantenga y fuera de eso me hace este mal, que simplemente usted llega, invade mi casa y fuera de eso ahora se muere mi hijo? Ella no vacila en echarle la culpa a él. Entonces, y se lo trae muerto, lo carga y lo trae muerto y se lo entrega. Y lo recibe Elías y lo acuesta sobre la cama. Y dice que él subió allá donde en el apartamento que la viuda le tenía, en la habitación, acuesta al niño y dice que en 3 oportunidades se acuesta sobre él, sobre su cadáver. Y cuando ella le sigue, yo creo que ella siguió diciéndole, se da cuenta que el chino se murió, que no sé qué, no le pude dar al chino por darle a usted. Yo no me imagino qué mal le decía. Hasta cuando él se para y le dice, mujer, cállese, su hijo está vivo. Y se lo entrega vivo, su hijo está vivo. Algo empieza a pasar nuevamente en la vida de Elías. Ya el Señor lo está usando maravillosamente. Uno para que no llueva, uno para que le calle la boca a Acab y ahora para que haya consuelo en el corazón de esta viuda, que por cierto fue buena con él. Yo no entiendo cómo es que Dios le habla a gente pagana. Yo no he podido entender eso. ¿Cómo fue que le habló a Abraham? Abraham era un hombre pagano. Ustedes lo saben, ¿cierto? Era de Ur de los Caldeos, que eran brujos. Y así a mucha gente le ha venido hablando, pero no es que le hable, sino la gente cómo hace para creerle tan fácil. Esta mujer, ¿cómo hizo cómo se le reveló Dios a ella y le dijo, mire, va a venir un señor, ¿cierto?, que tiene más o menos este aspecto, usted lo va a conocer porque viene con los pies empolvados, viene con las sandalias seguramente malitas, regularmente vestido, es un profeta mío, me haga favor y me lo atiende, ¿oyó? Y ella ya estaba lista, ya estaba preparada. Entonces así Dios va haciendo obras con aquel que le quiere oír. Con aquel que le quiere oír. El que no quiere oír, Dios no le habla. Él ya no pierde el tiempo con él. Le dice, el que no me quiere oír, punto. El que quiere estar conmigo está bien, el que no está con el que no debe estar, punto. Aquí no hay puntos intermedios. ¿Sí o no? Ok, hasta este momento que tenemos claro, lo que Dios hace conmigo, yo debo hacerlo con alguien más. Lo que el Señor me enseña, yo tengo que ponerlo en práctica. ¿Sí?
No es justo que Dios me enseñe a mí, me capacite, que los siervos inviertan tiempo en mí para que yo siga sentado, haciendo nada. Muy bien. Entonces nosotros tenemos ahora una situación que nos está mostrando la Biblia a través de la vida del joven Elías. Ok, muy bien. Ahora vamos a mirar qué pasó con eso. Mire, cuando el niño resucita, ella le dice: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella creyó. Yo no sé si a partir de ese momento le dijo: me hace un favor, yo no sé cómo vamos a hacer, pero usted de aquí no se va, hermano. Yo creo que ahí le cambiaron la situación. Cuando ella se entendió perfectamente que era un siervo de Dios, un profeta, creo que ya estaba más contenta, ¿no? Este sí es un hombre de Dios. Ok, muy bien. Recuerden que después viene Eliseo y él hace un milagro similar. Recuerdan, ¿no es cierto? Con la viuda y el aceite también, cuyos hijos se los iban a llevar. Ok, a mí me encanta porque cuando Elías muere, Eliseo no se le despinta. Tuvo que tener una vida muy prolífera en cuestión de milagros y en cuestión de cosas que hizo Dios a través de él, porque Eliseo no se le despintó. Elías varias veces le dijo: vaya hombre, tranquilo, ¿no? Que le dice: no, mire, le digo que primero da reversa un avión volando antes de que yo me le despinte a usted. Y todos le decían, los estudiantes de la escuela de los profetas le decían: ¿sí sabías que tu Señor te va a ser quitado hoy? Yo no me imagino la angustia que a él le podía dar, porque él amaba a su maestro. Y le dijo: cállense, cállese. Y ahí se le quedó. Y al final le dijo: ¿y tú qué quieres? Dijo: yo quiero una doble unción de tu espíritu. Y si ustedes miran la Biblia, léanla con atención, Elías hizo más o menos no, hizo el doble de los milagros de Elías. En otros términos, si le resumo, solo Jesucristo hizo más milagros que Eliseo. Solo Jesucristo hizo más milagros que Eliseo. Pero miren, a mí me encanta esta situación en la que Dios pone a Elías, porque le ha enseñado, primero, igual que a nosotros, no confíes en los cuervos. Los cuervos simplemente están cumpliendo una orden que yo les di. Ellos te están haciendo regalos, y resulta que los regalos no duran para toda la vida. ¿Sí o no? Hace 8 días decíamos: el triciclo nos da felicidad el día que nos lo regalan. Pero cuando se oxida, ¿qué pasa? Se acaban. Igual que los regalos que nos traen los cuervos, se acaban. Esto que voy a decir a continuación no es mío, lo escuché de un predicador al que le tengo particular respeto y estimación, que es al pastor Rick Warren. Dice: nosotros no sabemos que lo único que necesitamos es a Dios, sino hasta cuando Dios es lo único que tenemos. No sabemos que lo único que necesitamos es a Dios hasta cuando lo único que tenemos es Dios. Ahí se la parafraseo, a veces me la enseñó, yo la he oído varias veces de su boca y hoy se la regalo a ustedes. Nosotros únicamente necesitamos de Dios. Nosotros únicamente necesitamos de Dios. ¿Qué habría sido de esta viuda y de la obra que quiere hacer Dios a través de Elías si Elías no le hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si Gedeón no hubiera hecho caso? Es que el método, Dios funciona con un modelo. Yo lo llamo el formato MPR. Mírelo, aquí tengo la nota, permítame. Mandamiento, promesa y riesgo. MPR. El Señor manda, promete, y yo asumo el riesgo o no lo asumo. O no lo asumo. Imagínense por un momento a Gedeón, cuando le dice el Señor: vaya, búsquese un ejército. ¿Sí? ¿Cuántos eran inicialmente? ¿Recuerdan? Un poquito más, 10,000 le quedaron. Si la memoria no me falla ahorita, eran 32,000 los que tenía. 32,000. Y ya van para la guerra. Y ya se ve la guerra al frente. Y de pronto se devuelve y le dice:
Si hay los que no quieren estar, los que tienen miedo, los que prefieren estar en su casa, los que quieran ir a ver el partido, tranquilos, váyanse. ¿Y saben cuántos se devuelven? 20.000. O 22.000, le quedaron 10 al final. Y después de esos 10 los llevó a beber agua y le dice, el que lleve el agua con su mano a la boca, ese es. El que meta la cabeza en el agua, devuélvalo para su casa. Devuélvalo para su casa. Y le quedaron todavía más poquitos, oiga. Mire, era un riesgo tremendo. Créame que yo con un ejército de esos, yo no me le mido con 300 hombres. Eso no lo hace sino Leonidas el espartano. ¿Sí o no? Eso solo lo hace él allá en la toma de las Termópilas, me enseñó la historia alguna vez. Sí la sabía antes de ver la película, sí la sabía antes de ver la película. Entonces miren lo que el Señor nos está diciendo ahora. Primero, cuando no sepan dónde meterse, díganme, que yo los guardo. Yo soy su refugio. Yo le voy a dar de beber y yo le voy a dar de comer, dice el Señor. Primero. Después, cuando ya estamos muy cómodos, entonces así como el nido del águila que saca las pullas cuando el cachorro, el pichón ya está como pesadito, entonces las espinas lo chuzan y se tiene que ir. ¿Y por qué entonces se secó el río? Para que él aprendiera que no debía confiar en los cuervos, sino en Dios. Sino en Dios. Miren lo que les tenía. El ministerio de Elías apenas estaba empezando. Apenas estaba empezando. Pero quiero decirle que lo que él vio y lo que él vivió en su vida fue por una condición muy especial. ¿Saben ustedes cuál fue? Su fe. Su fe. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y como estamos aterrizando la palabra, entonces la pregunta es, ¿nosotros le creemos a Dios? ¿Qué le creemos? ¿Qué es lo que le creemos? ¿Será que Dios nos habla así como le está hablando a Elías? ¿Sí? Así como le habló a otro personaje del que hablamos en estos días que se llamaba Jonás, ¿se acuerdan? Porque si yo les pregunto a ustedes quién es Jonás, me van a decir que fue un desobediente. Sí, que no hizo caso. Pero la pregunta es, ¿Dios te habla así como le habla a Jonás? O sea que algo bueno tenía, ¿no? Sí, Dios no va a hablar para perder tiempo. A Dios simplemente se le obedece y punto. ¿Cierto o no cierto? Frente al Señor no tenemos argumentos. ¿O cuáles son los argumentos que le vamos a decir al Señor? Díganme uno. Uno que prospere ante Dios. ¿Sí ve? Nos quedamos sin palabras. Cuando el Señor nos habla y nos dice y nos da una orden, es para que la cumplamos, no para argumentar. Señor, tú me dijiste que hiciera, pero tú sabías que yo no sabía eso. Se rajó. Señor, tú me dijiste que fuera a tal parte, pero tú sabías que yo no tenía tiempo. Se rajó también. ¿Esos no son los argumentos más comunes? No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy enfermo, no quiero, no me da la gana, punto. Lo que pasa es que ese último, el de no me da la regalada, nos pasa con suma frecuencia, pero rara vez lo decimos. ¿Sí o no? Yo no tengo el valor suficiente para decir, no fui porque no me provocó, quizás se acabó. ¿Cierto que así somos? Nos escondemos detrás de los argumentos, pero frente al Señor no hay argumento que valga. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se llama el formato de Dios? MPR, que significa promesa y riesgo. Y riesgo. Hay que arriesgarse para ver la bendición de Dios. Hay que arriesgarse. Gedeón se arriesgó. Moisés se arriesgó o no se arriesgó.
Yo creo que se le temblaban las piernas cuando fue donde Faraón la primera vez. Dicen que él es tartamudo, yo realmente no lo creo. Yo no creo que él fuera tartamudo porque cuando tenía que hablar, hablaba y hablaba bien, ¿o no? Pero yo creo que cuando se presenta ante Faraón la primera vez, más que tartamudo, las piernas le tambaleaban. Yo creo que era así. Es que Jehová me dijo que... Pero era del miedo, no era porque fuera tartamudo, porque él sabía que Faraón era bueno, ¿no? Con eso de la lanza, lo mismo que Artajerjes. Entonces, ¿hay que correr el riesgo o no? Nada está listo. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Si hoy usted está aquí sentado y tiene una prenda de vestir, usted pagó el precio alguna vez. Algo hizo para tenerla, ¿cierto? Y si se la regaló su esposa de Navidad, entonces fue porque algo hizo, ¿no? Porque todavía le dan regalitos y no una patada. Otro día, ¿sabe qué? Váyase de aquí. No, todavía le dan regalitos, quiere decir que están contentos con usted. ¿Sí o no? Entonces Dios nos sigue dando regalitos. Nos los manda con el cuervo o nos los manda con quien sea, para que no se nos olvide que Él no se ha olvidado de nosotros. Así le dijo Elías: Elías, no me he olvidado de ti, vete para la viuda, donde la viuda de Sarepta, que ella te va a mantener. Ustedes ya saben cuál era el plan que tenía el Señor con Elías. Ustedes lo van a leer en el capítulo siguiente, en el capítulo 18, hoy no lo vamos a ver. Hoy solo quiero que ese cuidado que tuvo Dios de Elías se haga manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Estamos apenas empezando un año, apenas empezando un año. Yo creo que en el oído el Señor ya nos ha dicho: espero de ti esto, espero de ti esto. Yo no sé si ustedes tienen, en la familia hay que redactar, en la familia mía, pues, mis sobrinos, que son los primos, tienen un WhatsApp que se llama Los Primates, llegan y dicen que para el 31 de diciembre hay que tener escrito un propicio, ¿un qué? El propositario. El propositario es un cuaderno en el que vamos a consignar nuestros propósitos de este año. ¿Sí? Hace 8 días les decía que mi sobrina se va a casar, ¿cierto? Este año, todavía no sabemos la fecha. Ayer cenamos con ellos, ayer ya se fue para el exterior su novio. Y le pregunté: ¿y para cuándo es el matrimonio? Y dice: no sé, porque Laurita no quiere vivir en Alemania. Tengo que irme a otra parte, buscar otro empleo. No quiere vivir en Alemania. ¿Por qué? No lo sé. Menos mal que la empresa en la que él trabaja lo puede ubicar en España. En España sí, porque allá se come bueno, dice él. De modo que todos tenemos un propósito y todos tenemos una razón de hacer. ¿Por qué lo hacemos? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Pero lo que Dios sí me pide es que estemos donde estemos, hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de recibir. Tenemos que empezar a dar, a dar, a dar, a dar, porque si no nos volvemos gordos y cabezones espirituales y no nos sirve para nada. Tenemos que. El Señor nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo. Yo quiero, vamos ahorita a continuación, vamos nosotros a estar orando porque es necesario hacerlo. Yo quiero que miremos, por favor, hasta el verso número, ya pasamos, verso 20, por favor, ubiquémonos. Aquí se menciona un libro. ¿Ve? Porque yo tengo el 20 aquí. Ah, discúlpeme. Pero simplemente es eso.
Todos los libros, todas las historias que ustedes encuentran narradas ahí en los libros de Reyes tienen una terminación común. Y dice, no está hecho esto escrito en los libros de las crónicas. En los libros de las crónicas está toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en crónicas. En Reyes es que leemos de Elías, es en Reyes, no es en el libro de Jericó, capítulo 3, no, ahí no, ese no existe. Entonces, yo quiero que hoy nosotros consideremos eso. ¿En qué punto estamos en nuestra vida espiritual? ¿Estamos escondidos en el arroyo? ¿Salimos al camino del milagro? El camino del milagro tiene una característica, es incómodo. Es incómodo. Si a mí no me hubiesen hace un año, o no menos de un año, el año pasado fue lo que quise decir, yo tenía mis promedios médicos estaban altísimos. Ustedes hubieran visto, era el mejor estudiante en triglicéridos, en colesterol y todo, tenía el promedio más alto. El colesterol alcanza para toda la iglesia y me sobra. Me sobra. Fuera de eso los triglicéridos estaban por las nubes. El corazón estaba a toda máquina. Fui declarado hipertenso. Eso dijo el hombre. Hipertenso. Entonces, pastor doctor, tiene que tomar losartán. Haga el favor, aquí está su medicamento. Hipertenso el hombre. ¿Qué camino tan incómodo? ¿Para qué? Para saber que todas las mañanas tengo que salir a... ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué me tenían que decir eso para saber que tenía que hacer ejercicio? Ahora está ese diagnóstico en las manos del Señor, ¿no? Les digo solo el diagnóstico, no les digo la sentencia que me dieron, pero por lo pronto el diagnóstico. Pero lo que yo sí quiero saber, yo quiero saber con certeza absoluta es cuál es el milagro al que me lleva a Dios que me ubicó en este camino tan incómodo. ¿Sí? Ustedes no tienen por qué saberlo, pero toda la vida fui deportista. Toda la vida. Y hoy me cateo en las droguerías. Tengo que tomar lovastatina, losartán, ¿cómo se llama la otra? No, hay una que se llama, no pude, 3. Créame que me siento infame cada vez que me tengo que sentar a mecatear pepas. Me siento infame, de verdad que sí. Yo decía, hace no mucho todavía era deportista. O soy un etrusco arterioscleroso, mano. Así me tocó. Pero tengo que salir de ahí. Y voy a salir de ahí, ¿por qué? Porque el Señor me puso en el camino incómodo para mostrarme el milagro. Entonces, pónganme pues cuidado. ¿Estamos en el arroyo? ¿Estamos en el camino incómodo? ¿O ya llegamos a Sarepta? ¿Vale la pena hacer el ejercicio o no? ¿Estamos en Sarepta ya? ¿Ya el Señor nos está usando maravillosamente? Más adelante ustedes van a ver qué hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Los Baales, los ministros de Baal, los citaron y se encontraron en el monte Carmelo, así como cuando en el oeste se citaban para los duelos, ¿no? Que eran 10 pasos adelante, bueno, ¡pah! Allá se citaron. Pero eran para desafiar a sus dioses, a ver quién podía. ¿Se acuerdan que les dije hace un momentico que Baal era el encargado de las lluvias y de las cosechas? Entonces por eso fue que lo convocaron a Elías, para decirle, vamos a ver si se puede o no se puede consumir el holocausto. Y por eso él se burlaba de ellos. Échenle agüita, díganle a su Dios que le eche agüita. Esa es la razón, porque se supone que era Baal el que manejaba el agua. Entonces, échenle agüita a ver si se quema o no se quema. Entonces, empieza Elías a ser un hombre tremendo de Dios, pero mire todo lo que Dios lo hizo pasar. Hace más o menos unos 2 años les traje aquí una enseñanza de los pasos a los que llevó Elías a Eliseo. Creo que es oportuno volverla a traer. Fueron 4 estaciones que le hizo.
¿sí? Vamos a ver si la volvemos a traer. Pero yo les aseguro que así como Elías, Dios nos tiene en un proceso para podernos usar. El asunto es, ¿le creemos o no le creemos? Si hay alguien que me dice, es que Dios a mí no me usa, mentira. Pastor, lo que pasa es que yo no sé hacer nada. Mentira. Mentira. Dios sería muy malo de tener un hijo al que no le dio ningún don. Ningún don. Son varios los dones. Y le comprometo y se lo termino así como lo hemos dicho una y otra vez. Dios le ha dado un don. Y de ese don está necesitada la iglesia. Porque ese don no se le dio para que se pierda ni para que se desperdicie, sino para que lo ponga en uso. De modo pues que todo el mundo tiene que estar discipulándose. Todo el mundo. Al discipulado. Primera cartilla, segunda cartilla, hay 3 cartillas y hay un instituto bíblico. De modo que el que no quiere o no lo hace es porque no quiere. Aquí se los estoy diciendo. Lo que sucede, hace un momentico les decía, 10 personas para dictarlo acá. ¿Cuál es la razón? Porque es que hay que abrir otra sede. Y si se abre otra sede hay que tener otros maestros. Y a los maestros hay que pagarles. Y para pagarles pues hay que alcanzar un mínimo de un punto de equilibrio. No, no es para que se hagan ricos, ni él, ni la iglesia, ni nadie. Sino darle al siervo lo que se merece. Hay que pagarle. Entonces, para que ese punto de equilibrio se pueda cumplir, se necesitan 10 personas que compongan ese curso y me comprometo a que se los dicto acá todos los sábados con la comodidad que quieran, aquí o en los salones de arriba. Entonces, ¿hay forma de aprender o no? Entonces nadie diga, pastor, es que yo no sé, porque yo me comprometo a que ustedes sean capacitados para servirle a Dios. Y los que ya están capacitados, entonces me va a tocar darles rejo para que empiecen a dar. ¿Cierto? Muy bien, Martica. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Cariño. Bueno, muy bien. Se me estaba olvidando algo que les quiero recordar. Este es el primer mes de este año. El año pasado al principio estábamos terminando en vigilia y comenzando en ayunos, ¿recuerdan ustedes? De modo que quiero comenzar este mes con una vigilia o con una velada. Ustedes me dirán, ustedes saben que una velada son 4 vigilias, ¿cierto? Una vigilia son 3 horas. Una velada son 4 vigilias, o sea, de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De modo pues que se hará el último viernes de este mes. Ustedes dirán, ¿quieren una velada o quieren una vigilia? ¿Se compromete, iglesia? ¿Todos para una velada? ¿Con quién puedo contar? Levanten su mano. Bien, ganamos. Muy bien, entonces el último viernes de enero vamos a tener una velada, de 6 a 6, comprometido, iglesia. Muy bien, vamos a orar entonces. Ok, ok, vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por la vida de Elías. Te doy gracias por el ministerio que le diste, Señor, por la forma como le enseñaste. Forma de la cual hoy podemos aprender, Padre Santo, que cuando hay un corazón dispuesto, tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas. Señor, en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí estamos, comenzando este año, con deseo de corazón de hacer las cosas, Señor. Permite que nosotros podamos cada vez amarte más, comprometernos más, Señor. Tú sabes exactamente cuál es el propósito que tienes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese don que tú nos has dado del cual está necesitada la iglesia en este momento? Padre, yo quiero darte gracias por el privilegio que nos das de que ocupes un lugar en especial en nuestro corazón.
Gracias por contar con nosotros. Gracias, Señor, porque está empezando apenas un año nuevo y tenemos el privilegio de estar vivos. Tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos cada día. Permítenos entender, Señor, que cada día es una oportunidad nueva de ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, hoy quiero darte gracias por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra, de poder, Señor, dirigir la palabra tuya a esta iglesia a la que tanto amas, Señor. Permite que nosotros podamos estar esperando que tú nos llames, que tú nos digas, fulano, Jairo, necesito que te vayas para Sarepta, necesito que vayas a tal parte, y que nuestra respuesta sea sencillamente sí y amén. O decía Isaías, envíame a mí, que dispuesto estoy. Que no sea solamente una canción, sino que sea una actitud de nuestro corazón. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén.